Hola chicos, nos quedamos en las propiedades relativas de los triángulos. Les voy a decir desde la clase pasada y ya habíamos mencionado dos y faltan los demás para poder resolver unos problemas, tomando en cuenta lo de las clases pasadas también. El primero que pusimos fue un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes a él. Entonces tenemos un triángulo aquí. Tenemos ángulos internos, 3. Aquí tendríamos A, B y C. Y tenemos ángulos externos que se consiguen con la proyección de las líneas que tenemos ya. Las alargamos y conseguimos ángulos externos. Aquí tendríamos B minúscula, C minúscula y A minúscula. Ok, aquí tenemos ángulos externos. Internos los rojos y externos los azules. Ahora, dice que la suma de los dos ángulos internos adyacentes al ángulo externo va a ser el resultado de aquí. Entonces, los dos ángulos que están no adyacentes a él, adyacentes que está junto a él. Entonces, el ángulo adyacente sería B. Entonces, no, porque tienen que ser los no adyacentes. Entonces, tendríamos no adyacente a C y a A, que no están junto a B. Entonces, el resultado de B, el ángulo de B sería igual a la suma del ángulo de A más el ángulo de C. Ahora, para el ángulo de A, lo sacaríamos este de aquí con la suma del ángulo de C con el ángulo de B. El ángulo de C más el ángulo de B. Para el ángulo C minúscula, sacaríamos que es el ángulo de A más el ángulo de B. ¿Ok? Para sacar tendríamos que sumar estos dos. Es la primera. En la segunda tenemos que la suma de los ángulos, ya lo vimos, en la segunda dice que la suma de los ángulos externos de un triángulo es igual a 360. Entonces, aquí tenemos 1, 2 y 3 ángulos. Ya habíamos quedado que la suma de los ángulos internos, estos de adentro, eran 180, eso ya se los había puesto. Entonces, los ángulos externos ahora es igual a 360. Entonces sería el ángulo de A más el ángulo de B minúscula más el ángulo de C minúscula tendría que ser igual a 360 grados. ¿Ok? Y el que habíamos visto antes era que el ángulo de A mayúscula más el ángulo de B mayúscula más el ángulo de C mayúscula eran 180. ¿Ok? Ángulos internos y ángulos externos. Los ángulos internos dan 180 y los ángulos externos dan 360. ¿Ok? Ahora sí, uno de los nuevos que vamos a ver es que un triángulo isósceles, el triángulo isósceles es el que tiene dos lados iguales. Tiene dos lados iguales y uno diferente. En un triángulo isósceles, la propiedad dice, tienen que escribir cada propiedad y ponen el ejemplo de ella. Dice, en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. Ok, entonces tenemos que este lado de aquí es igual a este lado de aquí. Y aquí tendríamos A, aquí tendríamos B y tendríamos C. Dice, los ángulos opuestos a los lados iguales también son iguales. ¿Cuáles ángulos serían entonces? A y B. Esto quiere decir que el ángulo de A es igual al ángulo de B en un triángulo isósceles. Ahora, tenemos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero es el que tiene todos sus lados iguales. Supongamos que aquí mide 3, 3 y 3. Tenemos A, B y C.
tenemos 3 ángulos. Esta propiedad dice, en un triángulo equilátero, cada ángulo interno es igual a 60 grados. Entonces sería que el ángulo de A es igual al ángulo de B y es igual al ángulo de C. Y todo esto sería igual a 60 grados. Cada ángulo de aquí sería igual a 60 grados en los triángulos equiláteros. Ahora, siguiente propiedad. Los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. Ok, complementarios es que juntos se suman, ok, para formar algo. En un triángulo rectángulo es el que tiene aquí un ángulo de 90, que sería A, tenemos B, tenemos otro ángulo y tenemos C con otro ángulo. Entonces aquí el ángulo de A mide 90, ok, y el ángulo de B más el ángulo de C es igual a es igual a 90 grados, y el ángulo de B y el ángulo de C es igual también a 90 grados, para que den 90 y 90, 180. Entonces, la descripción decía que los ángulos agudos del triángulo son complementarios, se juntan para poder resolver los otros 90 que hacen falta. Ahora, dice la siguiente propiedad, un triángulo no puede tener más de un ángulo recto. Ok, solo puede tener un ángulo recto. Así como lo vemos aquí, solo puede tener este porque la suma de los dos ángulos tiene que dar 90. Si tuviéramos 90 y 90 sería una línea recta o sería un cuadrado. Entonces, en un triángulo solo se puede una vez. Ok, tienen que escribir en un triángulo no se puede tener más de un ángulo recto de 90 grados. La siguiente es un triángulo no puede tener más de un ángulo obtuso. Tenemos un triángulo aquí y aquí tenemos un triángulo obtuso que es mayor a 90 grados y que sería el A. Tenemos un ángulo B y un ángulo C. Entonces el ángulo de A es obtuso, ¿sí? Y los otros dos no, los otros dos serían pues agudos. Estas condiciones son las que se deben de cumplir. Ahora les voy a dar un ejemplo. Yo lo resuelvo con ustedes y ustedes resuelven los siguientes. Vamos a poner un triángulo cualquiera, que esta es actividad de clase. Actividad de clase. La siguiente semana me lo dan para firmárselos. Tenemos un triángulo y tenemos ángulos internos. Ángulos internos tenemos A, tenemos B y tenemos C mayúscula. Y al extender las líneas para formar los ángulos externos, tenemos aquí un ángulo B minúscula, un ángulo C minúscula y un ángulo A minúscula. Yo les voy a dar los términos de A mayúscula, perdón, A mayúscula, que sería el ángulo interno, va a ser igual a 50 grados. Y les voy a dar B, que sería igual a 30 grados. Nosotros vamos a sacar el valor de C, el valor de A minúscula, el valor de B y el valor de C, que son los externos y los internos. Otra cosa, aquí en los externos, al juntar el valor de B mayúscula con B minúscula, tenemos 180 grados, ¿ok? Si juntamos todos estos grados, juntamos aquí un ángulo llano, que el ángulo llano son 180 grados. Entonces, B mayúscula más B minúscula son 180 grados, ¿ok? Siempre. Entonces, C mayúscula con C minúscula va a ser igual a 180. A mayúscula y A minúscula, la suma serían 180. Entonces, de los ángulos internos, lo que les puse aquí, los ángulos internos que sería ABC, ABC, ABC mayúscula, serían 180 grados. Ya tenemos 50 y 30.
¿cuánto sería el valor de C? 50 más 30, 80. Y para los 180 faltan 100 grados. Ahora si la suma de estos dos da 180, ya tenemos 50, faltarían 130 grados. Ahora para el valor de B, lo tenemos aquí, se puede resolver así, la suma de estos dos, entonces si tenemos ya 50, para 180 son 130, ¿ok? Ahora se puede resolver de otra forma, acuérdense que lo que dice aquí, este resultado, los ángulos de este, es igual a la suma de los dos no adyacentes. Entonces, ¿cuál sería el valor de B? B sería el valor de C más A. C más A internos sería el valor de B. Entonces sumamos 100 más 50, 150. Y C, igual, se puede resolver. Si C ya tiene 100, en el otro restarían 80, entonces sería 80. Pero también se puede resolver sumando los dos internos no adyacentes, que sería A y B internos. Entonces A50 y B30 serían 80 grados, que son los que vimos ahorita. Ok, yo ya saqué ahora ustedes de trabajo para clase, si tienen dudas de cómo resolverlo me las dicen y la siguiente clase yo se lo resuelvo. Y pues lo voy a hacer con ustedes. Bueno, si tienen dudas lo resolvemos, pero ya los hicimos en clase. Me los llevan la siguiente semana y esto no se va a subir a plataforma. Les voy a dejar otros 3 ejercicios para que los resuelvan. Igual con el mismo triángulo, no cambien, nada más lo que se van a cambiar son los datos de aquí. ¿Ok? El primer ejercicio sería que A mayúscula es igual a 30 grados, B mayúscula es igual a 80 grados, vamos a resolver el valor de C, A minúscula, B minúscula y C minúscula. En el segundo ejercicio les voy a dar el valor de A mayúscula, va a ser igual a 65 grados, B mayúscula va a ser igual a 25 grados, C mayúscula lo van a resolver, A minúscula, B minúscula y C minúscula. Ok, y el tercer ejercicio va a ser diferente, pero se resuelve de la misma manera, con los mismos criterios que ya les puse. Ahora aquí no les voy a dar A y B ni C, les voy a dar A minúscula y B minúscula. Ok, A minúscula sería un valor de 153 grados y B 117 grados. Estos son los 3 ejercicios que me tienen que resolver para la siguiente clase. Ahora también el siguiente tema que vimos fue la congruencia de los triángulos. ¿Ok? Esto dice, escriben en la libreta, los triángulos congruentes son aquellos que tienen la misma forma y tamaño, es decir, sus lados y ángulos correspondientes son iguales. Lados y ángulos correspondientes son iguales, ¿ok? Entonces eso quiere decir que tenemos aquí un triángulo y tenemos aquí otro triángulo. Aquí tenemos A, tenemos B, tenemos C, aquí D, E y F. Y también tendríamos lados, que sería A, B y C. Aquí sería D, E y F. Esto quiere decir de los congruentes que son completamente iguales, tienen que tener los mismos grados. Si aquí tiene 90 grados, aquí tiene que tener 90 grados. Si este mide 5 centímetros, este de acá tiene que medir 5 centímetros. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. ¿Cómo lo escribiríamos? Escribiríamos que el triángulo de A, para lo que es la congruencia, es un signo así, son dos igual, es un igual con arriba un simbolito como de la ñ. Esto es igual a congruencia.
congruencia lo que estamos viendo. Entonces diríamos que el triángulo ABC, así se nombra por sus vértices. Este es un triángulo, así nada más dibujado, y es la palabra triángulo. Triángulo ABC es congruente a el triángulo DEF. Triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Por qué son congruentes? Porque A, el ángulo de A es igual al ángulo de D. El ángulo de B es igual al ángulo de E. Y el ángulo de C es igual al ángulo de F. Y también podríamos decir que los lados A es igual a D, C es igual a F y B es igual a E. Todos serían iguales, entonces estos serían congruentes porque todas esas propiedades las tienen iguales. Ahora, no necesariamente tienen que estar escritos de la misma forma. El único criterio que te pide es que los lados tengan las mismas medidas y los ángulos también. Entonces, si nosotros tuviéramos aquí un triángulo y acá lo dibujáramos así, pero tienen los mismos lados y los mismos ángulos aquí, siguen siendo congruentes. Con que cumplan esas reglas, no importa cómo los posiciones. Igual podemos tener otro aquí y podríamos tener el otro acá arriba y seguirían siendo congruentes mientras cumplan que tengan los mismos lados, las mismas medidas y los mismos ángulos. ¿Ok? Lo único que quedó de tarea es investigar el teorema de Tales. Y pues ya nos vemos el lunes, chicos. Tienen lo del teorema de Tales para resolverlo hasta el domingo a las 11:59 para que me lo envíen. Y nos vemos en la siguiente clase. Bye.